Vivir la vida que Dios nos ha dado, ¿no? Estoy más que convencido que cada día debemos levantarnos y enfrentar la vida con valentía, con valor, pero por sobre todas las cosas con la sabiduría de Dios para llevar adelante la vida que Él pensó para cada uno de nosotros, ¿no? Reuniéndome con los matrimonios, ya creo que nos hemos reunido con bastante, por lo menos con el 80% de los matrimonios, aún quedan algunos. Los que todavía deseen reunirse, hablen con mi esposa, pero hay un común denominador. Cada familia vive su propio proceso. Cada familia es un mundo, como dice el dicho, ¿no? Y en cada uno de esos procesos, cuando Dios está al medio, los procesos son diferentes. Como así también cuando Dios no es el centro del hogar, también los resultados son diferentes. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 14, verso 17. Dice la palabra del Señor, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de los cielos? Repítalo conmigo. Es justicia, paz y gozo. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 1, verso 13. Acá habla de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y dice así que Cristo nos ha librado de la potestad, o sea, del gobierno de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea que un Dios un día a usted y a mí nos sacó de un sistema de tinieblas y nos trasladó al reino de los cielos. A ese reino donde acabamos de leer, que consiste en justicia, en paz y en gozo. Entonces, si esta palabra se cumple en nosotros, quiere decir que hemos sido introducidos por gracia a un reino donde nuestra vida debe de caracterizarse por estas tres cosas. Nuestra vida debe abundar en justicia, la justicia según los parámetros de Dios. Nuestra vida debe abundar en la paz, en esa paz que dice Jesucristo, que Él la da como solamente Él puede darla, ni siquiera el mundo puede darnos esa paz. Y también debemos vivir en el gozo de la salvación. Lo cierto es que esto no es una realidad de vida en todos, pero debería serlo, porque para eso fue la obra de la cruz. Para eso Jesús derramó su sangre, perdonó nuestros pecados, nos eligió desde antes de la fundación del mundo, para que vivamos la vida que Él pensó para cada uno de nosotros. Quisiera un poquito leer algunos proverbios que nos ayuden en sabiduría, porque justamente los proverbios son dichos cortos, llenos de sabiduría para vivir la vida que Dios pensó para nosotros. Acompáñame por favor al libro de Proverbios, Proverbios 1, verso 1. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David y rey de Israel. Entonces, ¿quién escribió los proverbios? Salomón, que era el hijo de David y a su vez fue rey de Israel. ¿Por qué él tiene esta facultad de escribir estos proverbios? Porque Dios le dio sabiduría. Él le pidió sabiduría a Dios para gobernar y Dios le dio sabiduría.
En el verso 2 comienza a mencionar el propósito de los proverbios. Verso 2 dice: los proverbios existen para entender sabiduría y doctrina. También existe para conocer razones prudentes. Entonces, todo aquel que lee, estudia y examina el libro de los proverbios va a encontrar entendimiento en la sabiduría de Dios y va a conocer su mente razones prudentes. También sirve, dice en el verso 3, para recibir el consejo de la prudencia. ¿Cuánto nos hace falta vivir en prudencia? Sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? Vivir prudentemente. O sea, recibimos el consejo de la prudencia, de la justicia, del juicio y la equidad. Verso 4. También sirven los proverbios para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Presten atención, jóvenes. Este libro se ha escrito para que usted pueda recibir inteligencia y cordura desde joven. No es necesario golpearse para recién aprender, sino que desde joven recibir la inteligencia de Dios y la cordura. El verso 5 dice: oirá el sabio, o sea, aquel que ya sabe, los proverbios le van a servir y va a aumentar su saber. Y el entendido va a adquirir consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Y el verso 7, que recién lo repitió Paola cuando daba apertura al culto, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese temor reverente que todos conocemos. Ahora dice también que los insensatos o los necios, dice en otra versión, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una de las cosas que más nos marcó a los varones a principio de año, creo que fue en el año pasado cuando estuvimos el libro de los Proverbios, es encontrarnos abundantemente con versículos que hablaban sobre la necesidad de ser sabios y la necesidad de ser enseñables, de tener un corazón enseñables para vivir la vida en forma prudente y en justicia como Dios nos pide, ¿no? Ahora quisiera continuar leyendo en el libro de los Proverbios 4 perlas que presenta la sabiduría, que nos enseñan a vivir. 4 perlas que son eternas, actuales, porque son aplicables a todo tiempo. Y eso está en el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 21 al 23. Miren lo que escribe aquí Salomón. Dice: por 3 cosas que hacen temblar la tierra, se corrige, dice, no, son 4 las que no puede soportar. O sea, son cosas que la tierra le traen inestabilidad. Una de ellas, dice, es el esclavo que llega a ser rey, al necio autoritario que prospera, a la mujer amargada que finalmente encuentra marido y a la criada que toma el lugar de su señora. Quiero recordarle que esto se escribió hace millones de años, pero vamos a ver a través de los ejemplos cómo en la vida nos vamos encontrando con personas como estas. Aquí menciona 4 cosas que desordenan la convivencia en la tierra. Refleja 4 cosas que alteran un orden natural. Por lo tanto, provocan caos en la tierra. Dice el esclavo que llega a ser rey,
el necio autoritario que prospera, la mujer amargada que finalmente encuentra marido y a la criada que toma el lugar de su señora. Un poco parafraseando esta idea sería más o menos así en cordobés, para que lo podamos entender. El siervo que llega a ser rey, el necio que le sobra la comida, la mujer rechazada que vuelve a casarse y la criada que suplanta a su señora. Por supuesto que aquí estamos hablando de una metáfora, ¿no? Que presenta el rey para dar una enseñanza. Pero hay unos principios y unas verdades las cuales podemos extraer, y este caos se produce cuando las cosas en la vida no proceden desde un orden, sino justamente desde un desorden. Son estas cuatro cosas las que producen y hacen temblar la tierra, dice Salomón. El primero de ellos dice: el esclavo que llega a ser rey. Lo natural es que el príncipe llegue a ser rey y no un esclavo. ¿Por qué? Porque el príncipe se prepara desde niño para gobernar, pero el esclavo no. El esclavo no está preparado para ejercer un puesto de poder. Porque el esclavo vivió y se formó bajo una mentalidad de esclavo. Pero el príncipe desde niño es formado con una mentalidad de gobierno. Al Señor le llevó décadas extraer la mentalidad de esclavitud sobre el pueblo de Israel. A pesar de que ya eran libres, pero su mente había quedado esclava en la esclavitud. Y este es uno de los puntos que yo quiero profundizar hoy y el mensaje que Dios me ha dado para ustedes, ¿no? Hace tiempo que venimos hablando sobre Gálatas 4:1, verso 1 y 2, donde dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Esto nos habla un poco de cómo opera una mente esclava, una mente que no ha sido preparada para gobernar. Siempre trabaja y piensa en la medida de supervivencia. El esclavo no tiene derechos, el esclavo solamente trata de sobrevivir. Y por lo general está muy arraigado el temor en él, ¿no? Recuerdo hace unos años atrás, teníamos una vivencia con mi suegra. Tenía siempre un deseo de comprarse un televisor color. Y estaba ahí en la indecisión, ¿lo compro o no lo compro? ¿Lo compro o no lo compro? Y cuando yo empecé a trabajar en una empresa que tenía tarjeta de crédito, le dije, vamos de una y lo compramos. Y el miedo de ella era no poder cumplir con los pagos. Le digo, sí vas a poder, vamos. Y Claudia la animaba. Y fuimos y compramos un televisor de 20 pulgadas en ese entonces. Era así. En ese entonces, ¿no? Y recuerdo que veníamos en el auto y ella decía, ¿habré hecho bien? Esa mentalidad todavía que la traía arraigada de una... pero de la niñez de pobreza la había marcado mucho. Pero Dios quiere que nuestra mente sea renovada en Dios y que seamos libres de toda esclavitud. Hay algunos que tienen mentalidad de chatarreros. Yo soy uno de esos. Me reconozco chatarrero. No sé si hay alguno por ahí que tiene el valor de acompañarme. Mira cómo levanta la mano por ahí. Ya te le va a bajar a Susana la mano, a vos no te da problema.
Me río porque hay un TikTok que dice, a nosotros los crotos nos gusta la crotera, dice el TikTok, ¿no? Pero muchas veces esa mentalidad de chatarrero no nos permite mirar un poquito más adelante de lo que Dios puede hacer en nosotros, ¿no? Es importante lo que dice la palabra, ¿no? Romanos 12, verso 2. Dice, no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cambio de mentalidad o la transformación de nuestra mente es para esto. No es para que salgamos de un día para otro queriendo ser ricos. Es para que podamos entender lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando entendemos lo que Dios quiere para nosotros, entonces ahí no hay temor que valga. Ahí no hay mentalidad que nos frene, porque hemos entendido hacia dónde Dios quiere llevarnos. Yo siempre digo que si el pueblo de Israel hubiera podido visualizar donde Dios lo quería llevar cuando lo sacó de Israel, hubieran cruzado ese desierto corriendo descalzo, no hubieran ni parado a comer. Y de eso se trata, ¿no? La transformación de nuestra mente para poder pensar como hijos, como una mentalidad de gobierno y no una mentalidad de esclavo para nosotros, ¿no? Somos preparados, Dios nos creó para reinar. Un día vamos a reinar con Él aquí en la tierra. Entonces, fuimos sacados de un reino de tinieblas para vivir en un reino de luz y ser luz donde Dios nos lleve a todos los lugares que Él quiera, ¿no? Cuando se nos revela el amor de Dios, nada ni nadie puede atemorizarnos. Entonces, ¿qué altera el ecosistema de Dios? Que habiendo sido creados para gobernar, todavía en nosotros esté poseído una mente de esclavitud. Te lo vuelvo a repetir. ¿Qué altera el ecosistema que Dios prepara para nosotros? Que habiendo nosotros haber sido creados, elegidos y predestinados para gobernar, operemos aquí en la tierra bajo una mente de esclavos. Lo segundo que dice acá, dice, el necio que le sobra la comida. En otra versión dice, el necio que es prosperado. No hay nada más peligroso que un necio prosperado. Miren lo que dice Proverbios 17, 16, para los amantes de la NBI. Miren lo que dice ahí. Proverbios 17, 16 en la NBI. Ahí está. ¿De qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan sesos? En la versión TLA, no sé si la tienen los chicos, se la leo yo, ¿la tienen? Bien. Dice, ¿de qué le sirve al tonto el dinero si no tiene entendimiento? La sabiduría no se compra. La sabiduría solamente Dios la da, no el dinero. Yo siempre dije que el tipo más tonto que existió en la tierra fue Ricardo Ford, porque tenía todo el dinero del mundo, pero su vida duró apenas 40 años. Fundió el motor ya como a los 20, teniendo todo a su alcance. Se cumple lo que dice la palabra, ¿no? ¿De qué le sirve el dinero al tonto, al necio? ¿De qué le sirve si no con eso no puede alcanzar sabiduría? Esto también le ha pasado mucho a los jugadores de fútbol. De pronto empiezan a ganar mucho dinero. Creo que eso es lo que le pasó a Maradona. Es lo que le ha pasado a muchos boxeadores, ¿no es cierto? Ganan dinero, pero su carácter sigue igual. Y se cumple lo que dice aquí en la palabra, ¿no? Pero qué importante es que las cosas vayan como Dios la determinó, ¿no?
en un proceso de crecimiento equilibrado, ¿no? Recién decía, no hay nada más peligroso que un necio que sea prosperado. A mí me pasaba con el tema del trabajo que yo visitaba muchas fábricas, muchas empresas. ¿Quién es el primero que te atiende? El guardia. Me he encontrado con guardias que eran terribles, eran peor que el dueño de la empresa, o ellos se creían peor que el dueño de la empresa. Y me he encontrado con guardias muy respetuosos de tu trabajo, de tu tiempo. Y un compañero mío decía, no hay peor cosa que darle poder a un negro, decía. Y él también era negro. Y cuando íbamos a diferentes empresas, porque él era mi ayudante y siempre salía un mecánico con un ayudante y siempre me tocaba salir con él mucho tiempo. Durante 7 años salíamos juntos, así que ya conocíamos a todos los guardias. Y cuando íbamos llegando a las empresas, dice que no esté el negro porque hoy no pasamos. Dice, no pasamos, lo plancho negro, decía, ¿viste? Pero qué es cierto que esto, ¿no? Cuando a veces te dan autoridad, te dan recursos, pero no hay un carácter trabajado, lo cual nos hace humildes y hace que la vida sea más fácil para uno como para otro. Se lo vuelvo a repetir, me encontré con 2 o 3 con eso, la mayoría no eran así, gracias a Dios son agradables, ¿no? Pero eso, por eso, qué peligroso es cuando una persona que es necia, una persona que no entiende su posición, se le da autoridad o es prosperado, como dice aquí la palabra, ¿no? Conocemos a través del tiempo a muchas personas que el dinero terminó siendo una maldición en vez de una bendición, ¿no? Hace muchos años se congregaba acá una señora, era esa parte, Betty, que ella vivía humildemente hasta que su marido murió. Esto es para escribir una novela, ¿no? Pero cuando su marido murió, ella se enteró de las fábricas y las posesiones que tenía su marido, que él siempre se lo había ocultado. Pero de pronto ella, una ama de casa, se encontró manejando muchísimo dinero. Y no supo manejar esa situación, sobre todo con sus hijos, que sus hijos ya eran grandes y querían su parte y destrozar lo que había, ¿no? Es más, uno de sus hijos lamentablemente terminó suicidándose, ¿no? Y ese es un caso de una persona que el dinero no le fue de bendición, le fue de maldición, lamentablemente. En la Universidad de Salamanca, en España, la Universidad de Salamanca es una de las universidades más prestigiosas que hay allá en España. Hay una frase en la entrada, dicen, de la universidad que dice, lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta. Dice, la universidad no va a hacer milagros. Si no venís dotado ya con eso, acá la universidad no te lo va a poder otorgar, ¿no? Pero no, en el caso nuestro no es así. En el caso nuestro es diferente porque la sabiduría la da la palabra de Dios. Y el libro de los Proverbios es el mejor antídoto para salir de toda necedad. Por eso es que la palabra de Dios en varias ocasiones insiste en ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Vamos a tener que rendir cuenta por cada cosa que Dios nos ha dado, ¿no? Ser buenos mayordomos de aquello que se nos ha dado administrar. Lo tercero que señala aquí dice la mujer rechazada que vuelve a casarse. Y esto no habla no de que una mujer no pueda volver a intentarlo, rehacer su vida, sino a aquella que todavía no ha sanado su interior y esa herida sí o sí va a ministrar en la nueva relación. Hemos visto muchas veces con Claudia a través del pastorado
ver a parejas que se forman para, de alguna forma, aminorar la soledad y están por un tiempo juntos y la cosa no funciona y después dejan a este y se juntan con otro porque creen que lo que le faltaba a este, el próximo se lo va a suplir. Muchas veces lo hemos visto, pero tristemente ahí no está la solución. Y lo más triste es que muchas veces en esas relaciones que comienzan hoy, a los 3 años están con otro, van quedando hijos al medio. Hijos prisioneros de las malas decisiones de sus padres. Este actuar es un desorden que provoca y arrastra caos en lo relacional. Cuando hay un trauma en nuestras vidas, cuando la autoestima está dañada, es necesario pasar por un proceso de sanidad interior antes de iniciar una nueva relación. ¿Para qué? Para que esa relación nueva funcione. Y no que lo que vos traes del pasado lo traigas en la nueva relación, cosas no resueltas, y termine explotando esa situación. No sé por qué acá Salomón, capaz que era medio machista, dijo la mujer rechazada, también puede ser el hombre rechazado, ¿no es cierto? Que vuelve a casarse. Creo, y esto lo digo firmemente y con temor de Dios, que nuestra soledad, en el caso de que si llegamos a quedar solos, y le hablo aquí porque hay muchas personas que están solas, o quizás en algún momento Claudia quede sola cuando yo me vaya, o se va ella, me quedaré yo solo. La soledad es necesaria solucionarla en Dios primero. Saber que no estamos solos nunca, que Dios está con nosotros, y una vez solucionado eso, esperar en Dios una nueva pareja. Si Dios quiere, y si Dios no quiere, en su soberana voluntad, aceptar la voluntad de Dios. Ojo que queda todo grabado esto, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero ¿por qué se lo digo? Porque muchas veces nos encontramos, sobre todo se encuentra Claudia, con mujeres que no logran resolver su soledad. Teníamos un matrimonio amigo en el campo, cuando trabajé en el campo, que después mi amigo murió y entonces la señora, nuestra amiga también quedó sola. Y ya van, si hay 7 años que quedó viuda y no logra superar esta situación. Una madrugada me desperté y estaba Claudia chateando ahí. Le digo, ¿qué hace con el teléfono a esta hora? Estoy con fulana de tal. ¿Y qué pasa? Le digo, y lo mismo de siempre. Se siente sola, no se las banca, no se banca su soledad. Entonces le dije a Claudia, decirle lo que pensamos. Dice, pero sobre que está mal, vos querés que... No, decirle lo que Dios dice. Ella necesita resolver esa soledad en Dios. ¿Para qué? Para no terminar a causa de la necesidad formando una mala relación de la cual luego se arrepienta. Entonces Claudia el otro día, con tranquilidad, le escribió lo que nosotros pensamos como pastores. Y hace poquito le mandó un mensaje nuevo. Dice, Claudia, la verdad que cuando empecé a leer me enojé mucho con tu contestación. Pero luego en oración entendí que era Dios hablándome a través tuyo. Necesitamos hablar con la verdad, por más dura que sea. Nuestra soledad primera debe ser resuelta en Dios. Y saber que Él está con nosotros, lo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él decide y si Él tiene pensado en nosotros una nueva pareja, una nueva familia, que sea Él el que abra las puertas y no nosotros abriendo puertas a patadas por ahí que después tienen sus consecuencias, ¿no? Por último, dice, cuando la sierva toma lugar de su señora. ¿Ves? Salomón se la tenía con las mujeres. No lo culpo, ¿no? 900 concubinas.
Si ustedes escucharan lo que acaba de decir mi esposa acá. Hoy hablábamos de un chico que se iba a casar y decidió no casarse. Y nos enteramos por qué. Dice, porque la novia, dice, no estaba dispuesta a seguir trabajando una vez que se hubiera casado. Entonces el chico decidió no casarse. Y dice, Claudia, qué tonta, eso no se lo tendría que haber hecho después, no antes, dice. Dígame que ustedes no piensan así. Tiene razón Salomón. Somos objeto de provisión nomás. Dice, cuando la sierva toma el lugar de su señora. Esto nos habla cuando una persona toma un lugar que no le corresponde, que no está capacitada para desarrollar esa tarea, entonces esta persona produce un caos. Esto, si lo trasladamos al mundo natural, lo vemos muchas veces en algunos puestos públicos, personas que son puestas ahí no por sus capacidades, sino por alguna cuña política. ¿Cómo? Parentesco, por amiguismo, por deber favores, ¿no es cierto? Y personas que no están capacitadas, ¿no? Estoy hablando de las que no están capacitadas. Y de pronto las cosas están funcionando mal. ¿Por qué? Porque esas personas no están capacitadas para llevar adelante esa tarea, ¿no? Hay desorden, hay caos, hay falta de funcionalidad, ¿no? Vuelta a vuelta nos enteramos ahora en la legislatura hace poco de empleados ñoquis, empleados fantasma que cobran sueldo pero ni existen. Pero bueno, eso se llama nepotismo. Nepotismo es dar trabajo o un puesto de trabajo por un lazo sanguíneo, ¿no es cierto? En vez de dejar ese puesto a alguien capacitado, pones a un amigo o un familiar tuyo. Pero ojo que en las congregaciones también existe esto, ¿eh? En la iglesia también. Cuando creemos que el ministerio se hereda por el apellido y no por un llamado a servir a Dios en esa área. En el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón dice una cosa que siempre me impactó en mi cabeza. En Eclesiastés 10, verso 7 dice, vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Y esto me impactó porque esto comprende todas las áreas de nuestras vidas. A veces vemos jóvenes o personas con un auto viejo, roto, tratando de cambiarlo, de salir adelante, y de pronto un impío pasa con el auto último modelo. Ahí vos ves un príncipe a pie y un esclavo a caballo, y eso trasládelo a todas las áreas materiales de su vida. Usted que no puede terminar su casa y de pronto otros viven en mansiones. He visto, dice, siervos a caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El llamado de Salomón, el llamado de Dios a través de su palabra, que fuimos creados para vivir bajo un sistema de gobierno. Dios nos creó, nos llamó para gobernar aquí en la tierra y no para vivir como esclavos. Y la respuesta a todo esto está en la palabra de Dios. Por eso que voy a insistir mucho en esto, y siempre insistimos mucho en esto, en conocer a Dios a través de la palabra, en conocer a Dios a través de los tiempos de oración, porque ahí está la fuente de sabiduría que usted y yo necesitamos para vivir cada día, para no caminar aquí en la tierra como esclavos, sino como príncipes que Dios nos ha establecido sobre la tierra. Voy a invitar a los músicos si pueden acompañarme. Yo creo firmemente, iglesia, de que la palabra de Dios está escrita, cada palabra, cada coma, cada libro, firmemente está escrita para prepararnos para la vida.
para vivir la vida que Dios quiere. Y si nos esforzamos en conocer la palabra y nos dejamos moldear por ello, vamos a llevar adelante una vida en sabiduría. Hoy más que nunca se necesitan hogares con hombres sabios. Se necesitan hogares con mujeres sabias. Se necesitan hogares con jóvenes sabios, con niños sabios. Se necesita vivir la vida bajo la sabiduría de Dios y no sobre la sabiduría humana. Vivir la vida bajo la sabiduría humana o vivir bajo la sabiduría de Dios es la misma diferencia que vivir o en el cielo o en el infierno. Si vos vivís de acuerdo a lo que el ser humano dice, lo que el humanismo te dice, lo que la sabiduría humana te dice, tarde o temprano vas a terminar viviendo un infierno. Pero si vivís bajo la sabiduría de Dios, de aquel que te dio la vida, pero que también diseñó tu vida, te aseguro que podés vivir en paz, en gozo y en justicia, como Dios estableció para cada uno de nosotros. La sabiduría humana la tiene aquel que vive sin tener en cuenta a Dios, por más que se congregue. Mira lo que te digo. El hecho de venir a la iglesia no quiere decir que estés viviendo como Dios quiere. El hecho de venir a la iglesia tendría que implicar vivir como Dios quiere, pero no siempre es así. La sabiduría humana es el fruto de la razón, pero la sabiduría de Dios es el fruto de la revelación. Y lo que entra a tu vida por revelación te marca desde tu interior y no te lo olvidas más. Lo que Dios te revela a tu interior te marca de tal forma que no hay forma que no obedezcas. No hay forma que no te des cuenta que algo estás haciendo mal. Por último, le voy a compartir algunos versículos. Santiago capítulo 3, verso 13. Por favor, acompáñenme a la lectura atentamente porque aquí está la conclusión de este mensaje y lo que entiendo de parte de Dios que hoy se tiene que llevar en esta noche. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Dice Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, si te reconoces sabio y entendido, tus obras de vida tienen que manifestar sabiduría en mansedumbre. Pero si tenés celos amargos y contención, y en vuestro corazón te jactéis, ni mientas contra la verdad, porque todo esto es fruto de una sabiduría terrenal. Verso 15, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Fíjense en la práctica las implicancias de vivir bajo la sabiduría del mundo y vivir bajo la sabiduría de Dios. La sabiduría humana, que es por razonamiento, muchas veces te va a llevar a introducirte en un agujero oscuro, porque dice aquí la palabra que esa sabiduría es animal y diabólica. Lo está diciendo aquí la palabra. Verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Todo esto responde a una sabiduría que no es de Dios. Y es la sabiduría con la que muchas veces nosotros nos conducimos en la vida. Verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto, diga conmigo, pero la que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, esta sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, dice. O sea, no hay mezcla ahí, no hay grises,
en la sabiduría que es de Dios. Después dice que es pacífica, o sea que es reconciliadora. Si yo obro en sabiduría, si soy entendido, si soy sabio, como dice la palabra, mi vida todos los días es para reconciliar, es para unir. También dice que es amable, es benigna, llena de misericordia. Y esa misericordia no tiene límites. El único límite que le ponemos a la misericordia es cuando ya entra el engaño. Porque la verdad no se negocia, entonces no hay misericordia en el engaño. Hay misericordia en la verdad de Dios. Y la sabiduría de lo alto se extiende en misericordia, pero siempre en la verdad de Dios. Y por sobre todas las cosas dice, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El verso 18 continúa diciendo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que quieran hacer la paz. ¿Cuántos quieren vivir en paz? ¿Cuántos deseamos todos los días de nuestra vida vivir en paz? Para el cual debemos vivir en esa sabiduría de lo alto que la palabra nos está enseñando. El apóstol Pablo dice, en cuanto de nosotros dependa, vivamos en paz con todos. Y esa paz se logra viviendo bajo los parámetros de Dios. Bajo esa sabiduría dice que está disponible para todo el mundo, que Dios está dispuesto a darla en abundancia, sino que cada día usted y yo debemos levantarnos y decir, Señor, hoy quiero vivir en tu sabiduría. Hoy quiero vivir con la sabiduría que tú diseñaste desde los cielos. Reconocernos necesarios de Él para tomar buenas decisiones, humildes. Muchas veces le dije al Señor en el pastorado, Señor, no sé para dónde ir. Y una vez le dije a mi discipulador, muchas veces no sé qué hacer con la congregación. Me dijo, esa es la mejor posición que te puede pasar. Es la mejor posición porque ahí es cuando más vas a buscar a Dios. Pero cuando vos crees que te la sabes, ahí la mandaste, Marcelo. Yo le animo, iglesia, cada día a levantarnos, a abrir los ojos y decirle, Señor, ayúdame a vivir la vida que tú pensaste para mí en este día. Ayúdame a vivir en esa sabiduría. Hermanos, la sabiduría divina requiere una comunión con Dios, una comunión permanente para poder ver la vida como Dios la ve. Y ahí comienza todo. Pero debemos permanecer en esa comunión para que cada decisión diaria sea desde esos tiempos con Dios. En la intimidad está la comunión. Y es allí donde mi espíritu se une al Espíritu de Dios y es donde el Señor nos ministra con su sabiduría para vivir gobernado bajo el fruto del Espíritu Santo. Esto no es mágico, es espiritual. En la intimidad, el Espíritu nos ministra desde el fruto del Espíritu, desde la paz, desde la mansedumbre, desde la bondad. Desde ahí el Señor nos ministra para vivir cada día como Él quiere. Le dejo 3 cosas para que usted piense cómo debemos vivir cada día, según lo que está escrito en la palabra. Primero, debemos vivir cada día posicionado en Cristo. Segundo, anclado en la fe del Hijo. Y tercero, arraigados en su amor. Vivir posicionados en Cristo, anclados en la fe del Hijo y arraigados en el amor de Dios. Nos ponemos de pie. Le voy a pedir a los chicos que nos ministren con una canción y luego vamos a estar orando al Señor en el nombre de Jesús. Adelante, chicos, por favor.